El contenido del siguiente programa puede impresionar a algunos espectadores. Se recomienda discreción. Un escalador cayó inconsciente en el monte Everest, a 8.500 metros de altura. Estaba al borde de la muerte. Incapaces de salvarle la vida sin arriesgar las suyas, los guías Sherpas lo dieron por muerto. Pero aún estaba vivo. De repente estaba en el mundo real, en el precipicio. Tuvo que enfrentarse a lo imposible. Sobrevivir a una noche helada sin protección y sin oxígeno en la montaña más alta del mundo. Hacía mucho frío. El viento arremolinado soplaba como un huracán. Y ahí fue cuando pensé, pronto voy a morir. ¡Muévete! ¡No, Lincoln! El monte Everest, el punto más alto de la Tierra. Los alpinistas lo consideran el santo grial, y para el montañista australiano Lincoln Hall, el Everest era la obsesión de su vida. Mi fascinación por el Everest comenzó en los años 80. Comencé a obsesionarme tanto con escalarlo que hice todo lo que pude y así fue que llegué hasta el Everest. En las primeras horas de la mañana, intentaría subir a la cima. Pero no sería su primera vez. Hacía 22 años, Lincoln había estado a 460 metros de la cima. Pero las condiciones climáticas se tornaron peligrosas y se vio obligado a suspender el ascenso. Cuando descendí al campamento base me sentía abatido y decepcionado. Era casi como un veneno. No podía dejar que eso pasara otra vez. Esta vez, a los 50 años, con esposa y familia, Lincoln sabía que era su última oportunidad. Tener una familia marcó una gran diferencia para Lincoln. A pesar de que había sido su sueño durante varias décadas, no volver a casa no era una opción. Acababa de cumplir 50 años y no estaba ni cerca de tener la fuerza que tenía en mis días de juventud. Sabía que solo podría atravesar por esto con la fuerza de mi mente. Bien, George. Vamos, amigo. Era casi medianoche y Lincoln se preparaba para dejar el campamento y partir con sus guías Sherpas. Frente a ellos, se extendían unos 550 metros de hielo, casi vertical, y 9 horas de ascenso a gran altura. Tenía el presentimiento de que intentaba hacer algo imposible. Lincoln sabía que durante ese año, 10 alpinistas habían muerto intentando llegar a la cima. Desde otro campamento, su gran amigo y colega de expedición Mike Dillon monitoreaba su ascenso. Lincoln y yo somos amigos desde hace muchos años. Era uno de los mejores alpinistas de Australia y un gran amigo. Lincoln dejó el campamento, Mike. Cambio. Estábamos esperando escuchar buenas noticias. Lincoln estaba escalando en lo que se conoce como la zona de la muerte. Una zona con muy poco oxígeno, donde cada paso es una prueba de resistencia. La ambición comenzó a sentirse, el entusiasmo comenzó a sentirse, mis energías aumentaron. Era mi última chance. Era maravilloso, había estrellas por todos lados, me sentía como fuera del planeta. Mientras amanecía, habían llegado al lugar que los alpinistas llaman el segundo paso.
Era el obstáculo más grande entre Lincoln y su sueño. Sentía toda la emoción de la parte técnica de la expedición combinada con una gran montaña. La montaña comenzó a tomar forma. La cima con forma de pirámide se veía como algo fantasmagórico. Con la cima del monte Everest a mi alcance, el esfuerzo que yo debía hacer no tenía importancia. Sabía que tenía la energía necesaria para poder llegar hasta ahí. Ese último tramo fue muy difícil, pero sabía que llegaría a la cima. Lincoln había llegado a la cima del Everest. Estaba en la cima del mundo. Sentí como una gran oleada de emoción y de alegría. Fue una sensación realmente maravillosa. Hacía 25 años que había comenzado a pensar en el Everest y finalmente estaba ahí. La inmensidad de la vista, la distancia que se ve desde ahí, la curvatura de la tierra, es algo simplemente hermoso. Pasaba cerca de la zona de comunicaciones cuando escuché su voz. Lincoln, soy Mike. No puedo creerlo. Estamos aquí. Era algo fantástico, y Lincoln se lo merecía más que nadie. Por fin. Estaba totalmente calmado. Parecía que estaba hablando desde la oficina. Gracias, muchachos. Recuerden esto. Están a mitad de camino, ¿de acuerdo? Celebraremos cuando regresen. Alguien tiene que recordarte que aunque la vista sea hermosa, descender es algo crucial. Hay que descender rápido. Llegar a la cima es la mitad del camino. Alcanzar la cima no es ser un buen alpinista, pero sí regresar a casa. Lincoln sabía que debía descender inmediatamente de la zona de la muerte, porque nadie puede sobrevivir mucho tiempo en esa altitud. La zona de la muerte se ganó su nombre porque está a una altura donde el cuerpo literalmente muere. Por la falta de oxígeno, es muy fácil no darse cuenta de pequeños errores que pueden llevarte a la muerte. Lincoln y sus guías debían comenzar un extenuante descenso de 3 horas para poder regresar al campamento. Toda la energía que tienes para lograr cumplir tu sueño, de repente, cuando ese sueño ya no está, sientes el cansancio. De pronto, comencé a sentirme exhausto. Sigue caminando. ¡Vamos! Luego, comencé a sentirme aletargado. Y me desmayé sobre la nieve. Mostrando graves síntomas del mal de montaña, la falta de oxígeno hizo que los vasos sanguíneos perdieran fluido dentro del cerebro de Lincoln.
No podría sobrevivir en ese ambiente durante mucho más tiempo con tan poco oxígeno. Si no lograba incorporarse y bajar de la montaña, moriría. Luego de alcanzar la cumbre del monte Everest, el montañista australiano Lincoln Hall había caído inconsciente en el lugar conocido como la zona de la muerte. No sé qué pasó. Me desmayé sobre la nieve. Lincoln. Cumbre a campamento base. ¿Me escuchan? Dosha, soy Mike desde el campamento base. El señor Lincoln se desmayó. Apenas respira. En el campamento base, el amigo de Lincoln, Mike Dillon, sabía que eran malas noticias. Lincoln padecía el terrible mal de montaña, o edema cerebral. Comenzamos a preocuparnos porque cuando alguien tiene edema cerebral a esa altura, es muy probable que pierda su vida. La presión en el cerebro comienza a aumentar. La sangre no tiene hacia dónde ir, comienzas a delirar y mueres. Dime, ¿puede hablar? ¿Está consciente? Cambio. Negativo. El edema cerebral puede matar a una persona instantáneamente, pero a veces lleva un tiempo. Era imposible llevar a Lincoln al campamento desde la cima del monte Everest. Nadie tiene la fuerza física para descender con alguien a cuesta desde esa altura. Lincoln. Un helicóptero puede rescatarte de un barco, puede rescatarte de un bosque, puede rescatarte del agua, pero no puede rescatarte de la cumbre del Everest. A lo largo de los años, más de 200 personas habían sido dadas por muertas cerca de la cima del Everest, incluyendo a 10 alpinistas apenas unas semanas atrás. De pronto recuperé la conciencia. Lincoln. Estaba consciente pero no lúcido. Respira. Pero me di cuenta de dónde estaba. Estaba en el monte Everest. Se está incorporando. Se está incorporando. Gracias, Dosha. Estaba lo suficientemente lúcido para darme cuenta de que debía descender lo más rápido posible. La presión causada por el fluido en su cerebro le provocaba una peligrosa pérdida del control físico. Estaba increíblemente lento, apenas podía caminar. Estaba demasiado débil. Todo era difícil. Les ordenaba a mis piernas que se movieran, pero no lo hacían. Forzaba a una de ellas para que se moviera y luego hacía lo mismo con la otra. Era mi mente lo que me llevaba a seguir adelante. De alguna forma, Lincoln se las arregló para volver al llamado segundo paso del Everest. Pero esto significaba bajar por una pared de hielo vertical a 8.500 metros sobre el nivel del mar. Es un lugar peligroso. Es un paso decisivo y a menudo la gente pierde la vida. El estado mental de Lincoln era cada vez peor. Estaba en trance. Estaba totalmente confundido. Otro guía Sherpa estaba en el segundo paso. Me preguntaba qué hacía ahí. El escalador al que guiaba hasta la cima acababa de morir. La noticia empujó al ya confundido Lincoln al borde del precipicio. El impacto fue tal que me desmoroné. Me puse a pelear con los Sherpas. ¡Suéltenme! Realmente estaba muy cerca del borde. ¡Suéltenme! Era una caída de más de 3.000 metros y yo quería saltar. ¡No, señor Lincoln! Cerca de la cima del monte Everest, Lincoln Hall había perdido la razón. Estaba a punto de saltar de un precipicio de 3.350 metros.
¡Lincoln, no! Intentaba saltar desde el precipicio. Estaba delirando. Los Sherpas lograron alejarlo de una muerte segura. Dosha, campamento base. ¿Me escuchan? Cambio. Sus guías llamaron por radio pidiendo ayuda a su amigo Mike Dillon, quien estaba en el campamento base. Pon la radio en el oído de Lincoln. Quiero hablar con él. Lincoln, amigo. Soy Mike. ¿Me escuchas? Soy Mike. Éramos amigos, hablábamos la misma lengua y aunque su mente obviamente no estaba lúcida, pensábamos que podíamos ayudarlo. Lincoln, levántate. Mike era la única esperanza de Lincoln. Los Sherpas no podían cargarlo cuesta abajo. Y quedarse con Lincoln a esa altitud podía matarlos a ellos también. Si Lincoln no se levantaba, lo dejarían allí. Soy Mike, ¿me escuchas? Levántate. Vamos, amigo. Levántate. De repente escuché una voz conocida. Tienes que continuar. ¿Me escuchas? Era Michael Dillon, rogándome que me pusiera en pie. Lincoln, Escúchame, vamos, Lincoln. Lincoln, tienes que dejar que los Sherpas te ayuden. Levántate, amigo, vamos. Y eso hizo que yo reaccionara y de repente... Voy a bajar. Me recuperé. Se está incorporando. Se está incorporando. Lincoln debía descender por el traicionero segundo paso. Y esta vez debía hacerlo solo. Quería descender usando una soga y también había una escalera. Comencé a bajar usando la soga. ¡Lincoln! Cuando llegué a la mitad, comencé a escuchar voces. Con cuidado, con cuidado. Y de repente sentí muchísimo miedo. Entré en pánico. Estaba increíblemente asustado. ¡Ay! Inmediatamente pensé que iba a morir. Lincoln perdió el conocimiento. Esta vez, suspendido a 8.500 metros de altura. Y entonces... Lincoln, soy yo, escúchame. Feliz cumpleaños. No estás razonando. Feliz cumpleaños. Estaba alucinando. Tienes que continuar. ¿Me No escuchas? estás razonando. Hubo un silencio. Y de pronto, todo fue maravilloso. La vista era impresionante. Me olvidé de todo y comencé a sentir alegría por aquel maravilloso paisaje de montaña, los colores cálidos del atardecer que se reflejaban en la nieve. Sujétate, sujétate. Y entonces supe dónde estaba. Lincoln, ¿me escuchas? Tienes que bajar. Lleno de adrenalina, comencé a descender. Aunque parezca increíble, Lincoln logró descender. Me sentí totalmente aliviado. Andando. Los Sherpas aprovecharon el hecho de que estaba reanimado y me forzaron a continuar. ¡Vamos! ¡Muévete! Continuamente me decían que caminara. Tienes que caminar, tienes que caminar. Pero habían perdido mucho tiempo. Y a esa altura, cada segundo cuenta. Sabíamos que tendrían poco oxígeno. Sabíamos que el esfuerzo que habían hecho para bajar a Lincoln los había agotado a todos.
Eso era probablemente lo que iba a matar a Lincoln. Mientras los Sherpas intentaban desesperadamente que Lincoln avanzara, se presentó otro inconveniente. Colapsé por el cansancio. ¡Cuidado! No tenía más fuerzas. ¡Cuidado! Ya no podía avanzar. Lincoln, Por cierto, sentí alivio al volver a caer. Lincoln, respira, por favor. Respira. Dosha, campamento base. Lincoln se desmayó otra vez. Apenas respiraba y estaba en muy malas condiciones. Lincoln. Me dieron a entender que no había esperanzas para él. Recuerdo que pensé, ¿va a morir? Lincoln. Lincoln. Los Sherpas acercaron un dedo al ojo de Lincoln y no hubo respuesta. Estaba en estado de coma. Sabíamos que Lincoln no sobreviviría, porque cuando tienes edema cerebral, falta de oxígeno y estás en el monte Everest, nadie sobrevive. Para ser realistas, tenemos 0 posibilidades de traerlo hasta aquí. Si los Sherpas siguen con él, podrían morir. Los Sherpas habían hecho un esfuerzo sobrehumano, pero nosotros sabíamos que en algún momento alguien debía tomar la decisión. Para que pudieran salvar sus vidas, teníamos que decirles que lo abandonaran y descendieran ellos solos. Los Sherpas rezaron y recogieron las pertenencias de Lincoln para entregárselas a su familia. Lincoln Hall fue dado por muerto. Lincoln Hall había sido dado por muerto cerca de la cima del monte Everest. Sin esperanzas de salvarlo, los guías Sherpas tuvieron que descender la montaña sin él para salvar sus propias vidas. En el campamento base, Mike Dillon estaba luchando por aceptar la muerte de su gran amigo. Estábamos en shock. No sabíamos muy bien qué hacer, pero sabíamos que teníamos que decírselo a su esposa Bárbara. ¿Hola? Soy Mike. Escucha, tengo malas noticias. Lincoln falleció hace unos 20 minutos. Sentí un enorme vacío. Una parte de mí también había muerto. Lo lamento. Estaba petrificada. Completamente petrificada y vacía. Tres horas después de haber sido dado por muerto, Lincoln Hall salió del estado de coma. Me sentía completamente desorientado. Estaba exhausto, deshidratado. Me habían dado por muerto, pero aún estaba allí, estaba con vida. Con mucho cuidado busqué mi mochila. Allí tenía cosas realmente útiles, un termo caliente, una linterna y ropa adicional. Pero la mochila no estaba. Los guías de Lincoln se habían llevado todo su equipo para entregárselo a sus seres queridos. De inmediato pensé que iba a morir. Me habían dado por muerto, no tenía protección, no tenía oxígeno. ¿Cómo iba a sobrevivir allá arriba? A medida que la noche caía sobre el monte Everest, la temperatura descendía a 25 grados centígrados bajo cero.
Tenía mucho frío. El viento se arremolinaba como si fuera un huracán. Sin protección, cerca de la cima, Lincoln corría el riesgo de sufrir hipotermia. Si se quedaba dormido, volvería a entrar en coma y se congelaría hasta morir. Estar vivo es estar despierto. Me lo repetía constantemente. No te duermas, no te duermas. Mi mente estaba lista para volver a la inconsciencia, al calor de la inminente hipotermia. No te duermas, no te duermas. Pero no podía dejar que eso pasara. No te duermas. Comencé a mover mi cuerpo con un movimiento circular. A medida que pasaban las horas y la temperatura continuaba descendiendo, Lincoln se preguntaba si sobreviviría a la noche. Tuve que aceptar la horrible realidad de que no volvería a ver a mi familia. A la madrugada, Lincoln comenzó a perder la batalla por sobrevivir. Estaba congelado. No sentía nada. Entonces, horrorizado, me di cuenta de lo que no estaba sintiendo. Lo que no sentía eran mis dedos. Y reconocí la sensación de rigidez de los dedos congelados. Y estaban totalmente congelados. Pero la congelación no era el único síntoma de que la hipotermia hacía estragos en su cuerpo. Sentía mucho calor. Y comencé a quitarme la ropa. Sentir mucho calor es síntoma de una hipotermia avanzada y señal de que la muerte está muy cerca. Era el comienzo del fin. Tuve una alucinación donde me veía envuelto en una capa cálida y confortable. Pero esa capa era la cálida bienvenida de la muerte inminente. Pensé, bueno, ahora es cuando vas a morir. Habían pasado 12 horas desde que Lincoln Hall había sido dado por muerto. Increíblemente, aún estaba vivo. Pero solo y cerca de la cima del monte Everest, su vida pendía de un hilo. La tierra estaba debajo de mis pies y pensé, esto no puede ser, no es posible. Esta montaña gigantesca no puede estar moviéndose. Debo estar en un barco. Es hermoso. El amanecer es hermoso. El cielo está hermoso.
Estaba sumergido en un mundo extraño de alucinaciones, de soledad y frío y muerte. No sabía dónde estaba. Sabía que había alguien ahí. Todo era muy confuso, porque yo estaba viviendo en un mundo de soledad extrema y tratando de entender eso, y de repente otras personas aparecieron de la nada. Guiando al último grupo de escaladores de la temporada, Dan Masur, un guía del Everest, había encontrado a Lincoln por casualidad. Por cierto, era el último día que habría gente en la montaña. Esos 4 últimos escaladores seguramente pensaron que habían encontrado un cadáver. ¿Puedes decirme tu nombre? Tenía los ojos muy abiertos y su cara tenía una expresión descarnada. Mi nombre es Lincoln Hall. No se veía nada bien y a 8.500 metros de altura, el cuerpo humano es muy frágil. Sufría de hipotermia severa y deliraba debido a la inflamación en el cerebro. Tal vez era demasiado tarde para salvar a Lincoln. Nos miraba y repetía: ¡Wow, miren, estamos dando un hermoso paseo en barco! Me encantan los barcos. Decía: ¡qué hermoso día para navegar! Recuéstate, solo recuéstate, recuéstate. Dan reconoció los síntomas mortales del edema cerebral. Le dio oxígeno a Lincoln para aliviar la presión en el cerebro y chocolate para elevar su nivel de azúcar en sangre. De repente estaba en el mundo real. Pero no recordaba qué había pasado. Lincoln había regresado del borde de la muerte. Encontramos a un hombre del equipo 7. Cambio. Esta es la tienda del equipo 7, cambio. De pronto escuchamos por la radio la voz de un guía. Hallamos a alguien de su equipo llamado Lincoln Hall. Lincoln murió. Murió anoche, cambio. Está vivo. ¿Está bromeando? No podía creerlo. Todavía estábamos en shock, para ser honestos. Todavía no habíamos podido asimilar su muerte. Cuando nos llamaron y nos dijeron que Lincoln no estaba muerto. Rápidamente un grupo de Sherpas se puso en marcha para rescatar a Lincoln. Pero estaban a 4 horas del lugar. Y Lincoln había vuelto a caer en estado de delirio. Se puede pasar muy rápido de la inconsciencia al coma y luego a la muerte ahí arriba. Estaba alucinando como un loco. Se volvió en contra de los que trataban de salvarlo. Se resistía. Se quitó la máscara de oxígeno de un tirón. ¿Puedes oírme? Intentaba volver a subir a la montaña. Por cierto, estaba al borde de la muerte. Cerca de la cima del monte Everest, Lincoln Hall deliraba y atacaba a la gente que trataba de salvarle la vida. Finalmente, desde el campamento, llegaron 2 Sherpas para ayudarlo a bajar. Exhaustos por las 4 horas de ascenso, ahora tenían la vida de Lincoln en sus manos. Los Sherpas no tenían idea de lo débil que estaba. Apenas pude dar algunos pasos antes de caer sobre la nieve. Los Sherpas debían llevar a Lincoln 2.100 metros cuesta abajo. Mientras se acercaba otra noche y Lincoln avanzaba penosamente despacio,
Los Sherpas sabían que sus vidas también corrían peligro. Les decía que tenían que ir más despacio. ¡Muévete! ¡Vamos! Ellos me decían, no, tienes que ir más rápido. Y obligaban a Lincoln a avanzar. ¡Sigue caminando! Estaban preparados para hacer todo, para sacarme de ahí. ¡Muévete! ¡Muévete! Dije que te muevas. ¡Vamos! Por el tono de sus voces sabía que estaban cansados, exhaustos y que no querían estar ahí. ¡Vamos, camina! 10 horas después de comenzado el rescate, Lincoln estaba perdiendo su batalla contra la hipotermia y el edema cerebral. Finalmente Lincoln se da por vencido. Ya no podía seguir caminando. No puedo. Ya no puedo. Estaba casi inconsciente, pero los Sherpas continuaron avanzando. Lo único que podía hacer era aferrarme a mi compromiso de salir de ahí con vida. ¡Levántate! Tenía que seguir caminando si quería permanecer con vida. Tenía que hacerlo. Tenía que descender para volver a casa. Ya estamos cerca, Lincoln. Ya estamos cerca. Llegué casi arrastrándome por la pendiente. Y entonces pensé, se acabó. Voy a sobrevivir. Fue un tremendo alivio. Pero no tenía energías para celebrar. ¿Hola? Cariño. ¿Lincoln? Era una voz muy ronca. No podía creer que fuera él. Estoy bien. Ya sabía que era yo. Fue el momento más maravilloso. Está bien, querida. Todo salió bien, estoy bien. Yo también te amo. Estuve muy cerca de destruir a la familia que tanto amo. Por eso juré que no dejaría que algo así volviera a pasar jamás. Arriesgando sus propias vidas, los Sherpas le salvaron la vida a Lincoln. Quería que supieran que yo sabía que me habían salvado la vida y que siempre les estaría agradecido. Lincoln se recuperó, pero perdió las puntas de los dedos de las manos y de los pies. Todavía sigue escalando, pero no tiene planes de conquistar grandes montañas. Los doctores aún no se explican cómo sobrevivió tanto tiempo, casi sin oxígeno y sin protección, en la zona de la muerte del Monte Everest.